esta mañana, una mañana de muchísima bendición. Y hoy voy a estar compartiendo un tema que se llama el conflicto interno de la traición. Pero yo quiero contarle que esta predicación de hoy es como cuando uno pone una carne adobada varios días, eso se llama marinar la carne, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Entonces, esta prédica está marinada desde el año pasado. O sea, es decir, Dios me la dio hace algunos meses y yo nunca encontré como la oportunidad para hacerlo. O sea, nunca sentí como que, ok, ya, y siempre como que había una parte y me faltaba y yo decía, no, todavía no. Pero ya Dios dijo, ok, vamos a iniciar este año. Es muy chévere, ¿cierto? La semana pasada con ayuno, hoy hablando de la traición. Bueno, Dios es especial, amén. Amén. El tema que voy a hablar hoy aplica para matrimonios, aplica para ministerios, aplica para personas que tengan un empleo, aplica también para empresarios o emprendedores, amén. Así que usted póngalo en contexto con su vida, con lo que Dios le va a hablar en esta mañana. Y quiero contar primero que de qué se trata la traición. Yo sé que es un término que para todos es como muy fácil de asimilar, o es un término que utilizamos comúnmente, pero la traición es el hecho de no respetar un acuerdo o un compromiso que hay entre dos o más personas. Entonces, si entendemos de entrada que es romper un acuerdo que hay, pues ya se amplía un poquito en lo que pensamos a veces, ¿cierto? Y la traición también se refiere a quebrantar esa confianza o esa lealtad. Pero todos los seres humanos somos vulnerables para traicionar. Es decir, a veces traicionamos nuestras convicciones, traicionamos a veces esos principios de nuestra vida porque en ocasiones no las tenemos claras. Y cuando no tenemos claras los principios, cuando no tenemos claras las convicciones o incluso no tenemos claras nuestras prioridades, podríamos estar traicionando aquellas cosas que hemos dicho, pero que al final salimos haciendo lo contrario. Así que también es fácil dejarse seducir por alguna nueva creencia y traicionar eso que ya supuestamente creemos, o dejarse seducir por cualquier recompensa aparente que otro ofrece. En ocasiones nos traicionamos incumpliendo la palabra, esa palabra no solamente que usted dio, sino esa palabra que usted se dijo a usted mismo. Dices que crees una cosa, pero haces otra, porque realmente nosotros hacemos aquello que creemos. Amén. Entonces, hablando del conflicto de la traición, voy a comenzar con un texto que está en Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16. Dice la palabra del Señor así: entonces, uno de los 12 seguidores, llamado Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me dan ustedes si les entrego a Jesús? Entonces ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. En otras versiones dice 30 denarios. Desde ese momento Judas empezó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Así que hoy vamos a hacer algo y vamos a hacer un juicio. Y el acusado de esta mañana se llama Judas. Y ustedes saben que cuando alguien está en un juicio, entonces hay veredictos al final, ¿cierto? Pero una de las cosas que utiliza el juez es que, uy, eso está pesado, un mazo. Entonces, en este momento comienza el juicio de Judas, ¿ok? Y yo hoy no voy a ser la abogada del diablo, porque yo por ahí estaba escuchando algo que me mandaron que día, que ahorita hay gente que está, ¿cierto?, defendiendo a Judas. Yo hoy no voy a ser la abogada del diablo, yo hoy voy a ser la abogada que va a intentar demostrar que Judas fue culpable. Pero ustedes son el jurado. Usted va a estar meditando durante la palabra si de verdad a usted le parece que Judas es culpable o Judas es inocente, y está en libertad de pensar lo que usted quiera, ¿ok? Amén. ¿Cuántos van a estar ahí conmigo? ¿Cuántos jurados yo cuento hoy? A ver, levántame la mano. Oh, a esta gente le gusta condenar gente. Bueno, voy a gente. Se va a decir, no, vamos a defender a Judas. Esta cosa. Ahí se estoy muy alborotada el pelo. Entonces, Judas, una de las cosas que yo vi en la palabra es que Judas
perdió la perspectiva de quién era Jesús. Él era el maestro, pero en su corazón él anidó el espíritu de traición. Y es decir, él tenía una herida profunda en su corazón de traición. Judas estuvo tan cerca de Jesús que seguramente Jesús hizo cosas que a Judas no le parecían. Entonces veía decisiones que Jesús tomaba y las cuestionaba. Estaba cuestionando todo lo que Jesús hacía. Estoy recreando un poco la historia. Entonces Judas nunca pudo tener la perspectiva global de la misión que tenía Jesús en la tierra. Jesús era no solamente el maestro, Jesús era el pastor de sus 12 discípulos o de sus 12 apóstoles, porque él no pastoreaba a la multitud, no tenía cómo hacerlo, pero él se pastoreaba de cerca a esas 12 personas. Así que Jesús, al estar tan pendiente del proceso de los 12 apóstoles, sabía exactamente qué estaba sucediendo con cada uno, pero no todos sabían entre sí lo que estaba sucediendo, ¿cierto?, con esas personas. Y yo puedo entender un poco a Jesús, me trasladaba allí a esa historia, y puedo entender un poco a Jesús como a veces los pastores conocemos mucho el contexto, la situación, el proceso de muchas personas, pero como a veces la gente no entiende decisiones que tomamos, pero nosotros tenemos que guardar la intimidad de esa persona, tenemos que guardar la confidencialidad de esa persona y a veces tenemos que guardar el corazón de las personas. Entonces yo decía, claro, yo entiendo a Jesús, quién sabe qué habrá hecho, y de pronto a Judas no le pareció. Judas fue un compañero ministerial de Jesús, pero su corazón nunca estuvo realmente con él, porque a veces podemos estar cerca de las personas, trabajar con las personas, incluso quererlas, pero el corazón no está conectado totalmente con él. Y hay un salmo que me ayuda muchísimo a hacer referencia de algo, y es el Salmo 41, versículo 9, y dice: aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, me ha traicionado. Un salmo que yo no sé cuántos de ustedes lo han vivido, yo no sé a cuántos de ustedes lo han traicionado. Lo ha traicionado a un amigo en el que usted depositó la confianza, lo ha traicionado, no sé, una pareja, lo ha traicionado incluso sus papás, lo ha traicionado un hermano, no sé, pero esa era una expresión en este salmo: aún el en el que yo confiaba y que comía conmigo. Es decir, que hay gente sentada en tu mesa que no es confiable. Yo no sé, comienza a meter. Hay algunos detalles que sugieren que Judas tenía una inclinación a lo material y al dinero. Vemos en el Evangelio de Juan, cuando en algún momento esa mujer María llega y para ungir los pies de Jesús, dice la palabra que ella derramó un perfume muy caro, muy costoso. ¿Y quién se aterró de lo que estaba haciendo esa mujer? Judas. Judas dijo: pero tú, ¿cómo te atreves a derramar ese perfume tan caro? Con eso habíamos podido alimentar mucha gente, habíamos alimentado a los pobres. Pero Jesús, nunca vemos que Jesús se impactaba de eso, porque en algún momento él dice: es que los pobres siempre van a existir, pero yo estoy aquí con ustedes. Es decir, no había una persona en la tierra, y no existe hoy nadie en la tierra que pueda solucionar la pobreza, ¿cierto? Pero a Judas realmente no le importaban los pobres. Era una falsa caridad, porque esa es la falsa caridad a veces de algunas personas que dicen: sí, no, yo tengo que ayudar, yo tengo que hacer, pero realmente no han rendido ni siquiera su corazón a Jesús. El corazón a veces ni siquiera está conectado con Él. El corazón a veces ni siquiera está realmente conectado con esas personas que Dios le está permitiendo estar cerca. Entonces, vemos en la historia que Jesús sabía quién lo iba a traicionar. ¿Por qué? Porque Dios se lo había revelado. El Señor siempre saca a la luz todo lo que está oculto, siempre. Y eso fue algo que le pasó a Jesús. Jesús, cuando se sentó con los discípulos, Él sabía exactamente quién era que lo iba a traicionar. Gloria a Dios por Jesús. Nosotros quisiéramos a veces saber exactamente eso, pero no hay que orar, discernir, bueno, un montón de cosas. Entonces vemos allá en la palabra de Mateo capítulo 20, versículos 20 al 22.
Aquella noche, mientras comía con los 12, dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Entristecidos, cada uno de los discípulos le fue preguntando: ¿seré yo, Señor? Es cierto, voy a morir como está profetizado, pero pobre del hombre que me traiciona. Habría sido mejor que le hubiera nacido. Wow, Jesús dice unas palabras demasiado, ¿cómo le dirán ustedes? Para mí muy fuertes, letales, ¿cierto? Él dijo, o sea, yo sé, y hoy sí, o sea, él sabía que iba a morir. Yo sé que va a morir, yo sé que va a morir sacrificado, pero hay de aquel que se atrevió a traicionar, ojalá ni siquiera hubiera nacido. Es decir, que ya Jesús estaba diciendo, el desenlace que va a tener esa persona que me traicionó no es nada bueno, no va a ser bueno. Y es que Dios nunca impone nada en el corazón humano. Dios nunca impone nada en nuestro corazón. Dios siempre está dándonos oportunidades. Veo que Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar. Es decir, en ese momento Judas había podido decir: maestro, yo estoy pensando en eso. Había podido confesar su pecado. Había podido decirle al maestro: yo estoy batallando con eso. Había podido buscar ayuda de sus hermanos, de los otros discípulos, de los otros apóstoles, pero no lo hizo. Y algo que también me llama la atención aquí en este texto es que cada uno comenzó a investigar su alma, porque no solamente uno, varios le dijeron: ¿seré yo, maestro? Es decir, los discípulos tenían el entendimiento que nosotros somos vulnerables a traicionar. Ellos sabían que podía ser cualquiera de ellos que en algún momento se iba a equivocar y que iba a cometer este daño. Es decir, que ellos comenzaron a investigar su alma. Y hay algo que nosotros no hacemos en muchas ocasiones, y es investigar nuestra alma. Por eso el Señor dice que Él escudriña las intenciones del corazón. Dios las escudriña, pero Dios también no las revela. Si usted y yo nos ponemos delante de Dios: Señor, escudriña mi corazón, lo que hay dentro de mí, Él nos va a revelar lo que está pasando con nosotros. Y puedo ver que aquí, como Judas vendió a Jesús por estas 30 monedas de plata, por estos 30 denarios, que si hiciéramos como una conversión actual, sería aproximadamente un salario mínimo. Y usted dice: wow, pero vendió al Señor por un salario mínimo. ¿Millón qué está? ¿400? Ok, redondeemos el 1.400.000. Vendió a Jesús por 1.400.000. Pero si alguien tiene hambre de dinero, ese 1.400.000 puede ser: wow, me solucionó unos recibitos de la semana, ¿cierto? Entonces hay gente que te va a vender por unas monedas. Hay gente que te va a vender simplemente por agradar a otros. Cuando el corazón de alguien anida la traición, no hay reparos en lo que tiene que hacer. Y a veces la recompensa ni siquiera es muy grande. A veces es una recompensa emocional. Entonces, para Judas, Jesús no fue su lugar seguro. Y eso abrió la puerta para su destrucción. Jesús nunca fue el lugar seguro de Judas. Y eso fue lo que permitió que Judas desencadenara toda esta situación. El equipo de esos 12 discípulos, de esos 12 apóstoles, tuvo que ser depurado, porque esa misión global de la tierra no se podía extender con un traidor adentro. Jesús sabía: no puedo hacer, eso es una obra muy grande, la obra tiene que continuar. Entonces Jesús sabía que en algún momento Judas no iba a estar. Recuerden que Dios lo sabe todo. Él sabía que a futuro Judas no iba a ser parte de esos misioneros que iban a extender la obra. Así que yo creo que hay un llamado para nosotros en esta mañana, y es aprender a ser confiables. Aprender a ser confiables para las personas que tenemos alrededor. Aprender a ser confiables para tus padres, para tu pareja, para, no sé, tu empleador. Aprender a ser confiables en el ministerio. Nosotros tenemos un llamado de parte de Dios a ser gente leal y no seguir, ¿cierto?, el ejemplo de Judas.
es decir, también ser confiables para tus pastores. Yo he hablado con algunos y sé que algunos conocen esto de mí, y yo les digo, yo tengo una condición no negociable, y es que yo cerca tengo que tener gente confiable. Esa es mi condición no negociable. Hay gente que puede decir, no, pero es que la pastora, porque tiene tales líderes, que mire que es que el otro habla así, habla así, el otro es como pinchadito. Bueno, yo no sé qué piense usted del liderazgo de Nación Reina, pero le tengo que decir que cuando yo oro por eso, yo oro, Señor, yo quiero tener gente confiable en mi equipo. Ahí yo digo, como Jesús, quiero gente confiable en el equipo. Entonces, Judas no solamente vendió a Jesús, Judas también vendió su propósito. Porque un muerto no puede cumplir el propósito. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Recuerden que, si los que no saben, al final de la historia, Judas se suicidó, él se ahorcó. Un muerto no puede cumplir el propósito. Entonces, lo que negoció Judas fue su propósito. No creo que el propósito de Dios para Judas era la condenación, no era la destrucción, no era. En un momento vemos que Dios dice que Él tenía un plan para destruir a Judas, porque estaríamos hablando de un papá que planificó la destrucción de un hijo. Yo sé que en algún momento Jesús dijo, cuando estaba hablando, creo que fue en la última conversación con los discípulos, dijo, no he perdido a ninguno, excepto al hijo de la perdición. Pero él no estaba diciendo porque ese era un destino, no era que yo lo destiné para que él se pierda, es porque Dios le dio a Judas el poder de la elección. Y tú y yo tenemos ese mismo poder. Dios nos ha dado el poder de elegir, y tú puedes elegir entre la vida o la muerte, entre la bendición o la maldición. Tú puedes elegir entre hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Y yo creo que Judas destinó su futuro cada vez que no supo elegir bien, cada vez que no supo tomar las decisiones correctas. Por eso Judas cumplió el propósito, pero no cumplió con su propósito. Judas cumplió el propósito porque al final Jesús tenía que ser sacrificado, pero no cumplió con su propósito. Y es que Satanás está muy interesado en dañar y matar tu propósito. Puede que no, en tu caso puede ser que no haya una muerte física, pero sí puede ser que se muera el propósito cuando no estamos caminando en lo que el Señor nos ha dicho, cuando no estamos caminando en su plan. Porque el propósito de Dios para ti y para mí siempre tendrá que ver con impactar a otros. Siempre tendrá que ver con servir a otros. Y como lo decía hace unos minutos, ¿cómo usted va a poder ejercer el propósito si no está en esta tierra? ¿Cómo usted va a poder ejercer el propósito si usted no tiene un corazón limpio delante del Señor? El Señor no lo va a dejar avanzar. Dios conoce qué es lo que va a hacer cada hijo. Dios conoce perfectamente cuál es el hijo que no se va a acoger a su plan. Dios conoce el futuro, Él sabe cuál va a ser nuestro desenlace. Y Él sabe que algunos no van a caminar dentro del propósito que Él tiene con ellos. Porque Dios no solamente conoce nuestra vida en total, Dios conoce nuestros errores, Dios conoce nuestro corazón. Así que, aunque este no era el plan de Dios para Judas, pues esto es lo que sucedió. ¿Por qué? Porque Judas tomó esa elección. Y entonces, esta mañana también yo quiero que tú pienses en ese poder de decisión que Dios te ha dado, en ese poder de elección que Dios te ha dado. Yo creo que, aunque Jesús, vemos en la historia que sabía que Judas lo iba a traicionar, Jesús nunca le quitó su amor y su misericordia. Jamás vemos en la historia que Jesús le quitó el amor y la misericordia, porque a Jesús le interesa siempre la salvación de sus hijos y no la destrucción. Amén. Él le interesa tu salvación. A Él no le interesa destruirte, a Él no le interesa dañarte, a Él le interesa salvarte, porque el único que quiere destruir es Satanás. Pero vemos que en Judas algo que sucedió, y es que la culpa y el remordimiento no le permitieron recibir el perdón y la gracia de Dios.
vemos a un Judas con mucho remordimiento, a un Judas con mucha culpa, ¿cierto? Porque yo creo que él nunca dimensionó que el entregar a Jesús iba a ser que lo iban a crucificar de esa manera. No sé qué habrá pensado Judas, porque nunca lo dice la historia. No sabemos si lo que Judas pensó fue, no, pues de pronto lo meten a la cárcel unos días, no sé qué habrá pensado. Pero creo que cuando él vio todo lo que se desencadenó por esa pequeña, entre comillas, por esa acción que él había tomado, pues al final había una culpa y un remordimiento totalmente profundo. Judas vendió ese propósito, ¿cierto? Vemos que por esas monedas de plata, pero también recordaba la historia de Esaú, que vendió su primogenitura. Es decir, ¿por qué? Por un plato de lentejas. Por eso, esas historias lo que nos hablan es que nosotros a veces vendemos nuestro llamado, nuestro propósito, el plan de Dios por cualquier cosa o por cualquier persona, ¿cierto? A veces vendemos lo que Dios va a hacer por algo que parece bonito, pero no lo es. Y yo creo que una de las cosas que a Jesús le interesa para sus hijos es sacar cualquier pecado que esté en el corazón, sacar a la luz cualquier interés equivocado, sacar a la luz cualquier cosa que está oculta, porque no tener clara esa perspectiva de vida según la palabra de Dios es lo que hace que negocies la voluntad de Él. No tener claridad sobre la perspectiva que Dios tiene sobre tu vida hace que negocies la voluntad que Dios tiene para ti. No entiendes cuando llega esa tentación o esas fallas, ¿cierto? Dice Mateo capítulo 27, versículo 3, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Hay otras versiones que dicen tuvo remordimiento. Pero estudiando un poco de dónde venía esa raíz, porque yo digo, bueno, Señor, entonces, ¿será que Judas se arrepintió? Porque entendemos que cuando decimos la palabra arrepentirse, viene de una palabra original, ¿cierto? En ocasiones, dependiendo del contexto donde esté escrita, que es metanoia, que es cambiar de conducta, cambiar de pensamiento, ¿cierto? Volver al estado original, volver al plan de Dios. Pero cuando investigué la palabra aquí, no tiene que ver con eso. Tiene que ver cuando a una persona le da remordimiento. Tiene que ver cuando a una persona le da pesar por hacer lo que hace. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Que cuando una persona tiene remordimiento se siente lleno de culpa, se siente lleno de condenación, pero no cambia la conducta. Pero cuando una persona está arrepentida, esa persona le pide perdón a Dios. Si tiene que pedirle perdón a alguien, lo hace y cambia de conducta. Entonces son dos cosas muy distintas. Y que lo que dice aquí el texto tiene que ver con que Judas simplemente tuvo remordimiento. No vemos en la escritura que él haya ido siquiera a pedirle perdón a sus compañeros. Sería lo básico que había podido hacer Judas para salvar su alma. Había podido ir y decirle, yo me equivoqué, sí, mataron a Jesús, estuvo muy mal, yo me arrepiento, yo le pido perdón, porque ¿sabe qué? No hay en la Biblia un lugar donde un arrepentido o donde alguien, un pecador, se arrepienta que Dios no lo perdone. No encontramos eso en la Biblia. Así que Judas no lo hizo. No hizo eso. Algo que era básico para un creyente. Algo que simplemente había podido traer en él una reconciliación con Dios. No, algo que había podido traer en él una transformación espiritual. Y entonces las consecuencias se dieron. Reconocer el error, mire, amada iglesia, reconocer el error debería ser la práctica mínima de todo creyente. Reconocer cuando usted se ha equivocado, reconocer cuando usted está pecando, debería ser una práctica mínima de todo creyente. No solamente con Dios, sino también con las personas que usted necesita hacerlo.
Si usted se equivocó o usted, no sé, voy a dar un ejemplo, traicionó a su pareja, lo mínimo, si usted en verdad está arrepentido, si usted confiese su pecado y diga, te pido perdón. Y yo tengo que traer restauración, restitución sobre esa situación. Es un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos que usted puede meditar en esta mañana. Porque cuando usted se arrepiente, no solamente usted pide perdón, sino que usted tiene que traer restitución sobre esa persona. La palabra habla de restituir. Restituir tiene que ver con dejar algo mejor de lo que usted lo encontró. No solamente que usted vuelve y lo pone en buen estado, sino que usted deja eso mejor. ¿Cómo usted puede restituir? Pero a veces no sabemos esa práctica como cristianos. No entendemos que Dios nos llama a restituir, a decir perdón, qué tengo que hacer, qué cambios yo tengo que hacer, porque usted se le tiene que notar que está arrepentido. Y normalmente cuando una persona llega a ese arrepentimiento y hace esa restitución, tiene que pedir ayuda, tiene que decir, yo necesito restauración en esta área. Yo no puedo seguir caminando solo o sola. Yo necesito ser reparado, ser restaurado. Así que si hay algo que Dios ama, es las personas que se humillan delante de Él. Él dice que Él ama a los humildes. Pero ¿sabe qué pasa? La palabra de Dios dice también que si usted se humilla, Dios lo va a exaltar. Pero si usted se exalta a sí mismo, Dios lo va a humillar. ¿Y sabe por qué? No porque ahora vino Dios a humillarme, a dejarme como un zapato, no. Porque Dios te ama. Porque Dios quiere que tú te transformes, porque Dios no quiere que usted practique una religión, porque Dios quiere hacer algo nuevo con usted, porque Dios de verdad quiere llevarlo al propósito que tiene sobre su vida. Por eso Dios quiere que tú te humilles voluntariamente. Pero si usted es un hijo de Dios, Dios lo va a humillar. ¿Sabe por qué? Porque Dios corrige a sus hijos. Si Dios no lo corrigiera a usted, dice la palabra que usted sería un bastardo, como si no tuviera papás. Si aquí los pastores de esta casa nunca lo llaman a usted a decirle esto que estás haciendo no está bien, entonces aquí hoy hay bastardos, porque no había padres espirituales. Y ojo con los que nos llaman padres espirituales. No todos, está bien, no hay problema. Pero si usted dice que somos sus padres, usted tiene que dejarse corregir. Si no, pastores y ya, no hay problema. Aunque el pastor también corrige. Pero los padres espirituales vamos una milla más. Incomodados, así como, ¿quiénes son mamás, papás aquí? Levánteme la mano. Usted entiende lo que yo le estoy hablando. Usted sabe que los papás a veces nos toca sentarnos con los hijos a hablar cositas incómodas y a decirle, no señor, por ahí no es. ¿Y cómo se pone el hijo? Feliz, emocionado. Qué bendición mi papá y mi mamá. Tan lindos. Obvio no. Pues así somos los padres espirituales. A usted de pronto no le va a gustar la corrección, pero es necesario. Si usted encuentra a alguien en pecado, como le pasó a Judas, y sus hermanos, lo que quizás hicieron fue llenar su corazón de juicio, puede ser, porque tampoco vemos un relato en que sus hermanos extendieron la mano por Judas. No vemos que dice, es que los discípulos lo llamaron, le dijeron, sí, la embarraste, O sea, él no lo hizo, pero sus hermanos tampoco lo hicieron. No registra la Biblia eso. Pero la palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes jurados, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Con qué? Con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Esta palabra creo que lo rompe a uno, ¿cierto? Porque el ser humano tiende a condenar y a juzgar. Me da risa un poquito esa tendencia que hay ahora, escuchamos pero no juzgamos. Ojalá fuera así en la vida real. Ojalá. Ahí porque usted hace el rico que todo el mundo se ríe. Pero ojalá usted en la vida real pueda escuchar y no juzgar.
La Biblia está diciendo allí, si usted encuentra a alguien que la está embarrando, digámoslo así en términos coloquiales, ¿usted qué tiene que hacer? Dice, extiéndale la mano. Claro, hay que corregirlo, sí, pero extiéndale la mano y ayúdelo a que vuelva por el camino correcto. Dice, con ternura y con humildad, no tratándolo mal, es que usted sí es pero de lo peor, ¿no? O sea, ¿cómo vino a hacer eso? Claro que yo les digo, si Judas hubiera sido mi compañero y entrega a Jesús, yo no creo tampoco que me hubiera sido tan fácil hacer eso, no sé. Ayer me contaron el testimonio de un pastor que le mataron a su hijo y él perdonó al asesino y hoy es la mano derecha de él. Y yo, ¿what? Yo digo, mira, la mano derecha que mató a mi hijo, o sea, esos son otros niveles, pero esos son los niveles que el Señor nos llama, de perdonar, ¿cierto? De extender la mano y levantar, de no juzgar. No es tan fácil, amada iglesia, pero es posible. Porque un amor que no solamente te tiene que levantar y te tiene que restaurar, el amor también te tiene que disciplinar. También encuentro gente que cree que amar es consentir todo, es no decir nada, es quedarse callado, es decir, no, pues ni modo. ¿Saben? Los papás que nunca corrigieron a sus hijos o que siempre están caminando desde el amor, pues ni modo, tú eres así, pobrecito, pobrecita, y andan desde el amor, son los hijos que yo veo cuando están adultos que tienen más conflictos. Dios me ha permitido atender en terapia a jóvenes, no muchos, pero los he atendido y para la gloria de Dios me va bien con ellos. Y por lo general sus historias son de los papás, pero full HD. Esos papás que el niño o ella abría la boca y le daban todo. Esos son los casos más complejos. Se vuelven rebeldes después. ¿Cuánta disciplina hace falta en casa? ¿Cuánta disciplina hace falta en esta casa? Nación Reino, hace falta para que podamos seguir creciendo en el amor que Dios nos está llamando. Y si yo pudiera ver un poco el perfil psicológico de Judas y habláramos de las heridas emocionales de la infancia de Judas, yo puedo ver que en Judas se hallaba la herida de traición. Judas batalló con esa herida, porque una de las cosas que pasa en la herida de traición es cuando los papás le prometen algo a los hijos y no se lo cumplen. Entonces el niño o niña se siente traicionado por sus papás, porque le prometieron cosas que no le cumplieron, pero eso comienza a afectar a futuro la relación con el Padre Celestial, porque piensan, ok, Dios me promete cosas, pero no me las cumple. Yo oro por cosas y Dios no me responde, y quizás pueda ser una de esas heridas que está allí empañando el corazón de aquellas personas que batallan con heridas así. Y creo que eso fue lo que hizo que en el corazón de Judas se comenzara a anidar ese espíritu de traición. Yo estoy tan segura que cuando alguien comienza a caminar en este tipo de pecados que tienen que ver con el carácter, esos pecados que nadie ve, pero que solo uno sabe, normalmente tiene que ver con falta de sanidad. Y por eso no hay libertad, porque la gente no se ocupa de su sanidad. La gente se quiere ocupar de una religión, pero no de una relación con Dios. Porque una de las cosas también que yo he entendido es que si el enfermo no admite su enfermedad, no se puede sanar. Si el esclavo no admite su esclavitud, no puede salir de allí. Y no hay forma de ayudarle a alguien que siempre se está justificando. Hay gente con la que tú te reúnes, tú te sientas y le quieres dar el punto de vista, aquí estás fallando en eso está pasando, y siempre hay una justificación, es que pasó esto, es que aquello, no hay forma de que se sane a alguien que no quiere, no hay forma de ayudar a alguien que no quiere. Yo como pastora no le puedo ayudar si usted no quiere. Y cuando yo estoy en mis sesiones de mentoría, yo siempre le digo a la persona la primera vez, yo voy a poner todo, pero usted tiene que poner su parte, porque yo le digo, usted un ratico aquí, chévere, pero usted sale a subir, y usted se tiene que comprometer con su proceso si quiere resultados. Entonces, si un esclavo no admite la esclavitud, no hay manera de que tenga libertad. Dice Santiago capítulo 5, versículo 16.
confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. La oración del justo, no me ha salido allí, ¿cierto? La oración del justo es muy poderosa y efectiva. La oración es poderosa, amada iglesia, cuando realmente abrimos el corazón. Porque a la gente le gusta repetir solo la última parte. La oración eficaz del justo es poderosa, ¿cierto? Pero se salta la partecita de adelante. Confiesen, es una de las requerimientos que hay allí. Confiesen su pecado. Dice, ¿para qué? Unos por otros, para que sean sanados. La sanidad viene muchas veces de la confesión. Aquello que tú no confiesas, no hay manera de sanarlo. Aquello que tú sigues trabajando bajo lo oculto, no hay manera de que tú seas libre. Lo intentarás solo, pero la mala noticia de esta mañana es que no lo vas a poder hacer. La buena noticia es que si tú lo haces, Dios te promete que vas a ser sanado. Yo no te estoy hablando de algo que yo no he practicado o que no practico. Yo te hablo de algo que yo practico y que yo vivo. ¿Por qué he entendido eso? No porque sea perfecta, por eso lo practico. Cuando he tenido que buscar ayuda, lo he hecho y he abierto mi corazón. Así que esa oración va a ser poderosa cuando abras el corazón. A veces el corazón está cerrado porque tenemos miedo del que dirán, porque nos da miedo qué van a decir otros de nosotros. ¿Qué importa si usted va por su sanidad? Y usted recuerda que yo le dije al principio, bueno, no le dije, sí, me faltó algo decirle, yo le iba a decir, me da cuenta, vaya a dar la vida. Me da cuenta que yo le dije, aunque sí lo dije sin decirlo, que yo quería hoy mostrar a Jesús como juez. No se lo dije, pero quiero que hoy lo tengan en mente en este momento. A Jesús como juez. Aquí tenemos el máximo, ¿no? Vamos a ver cuál va a ser el veredicto. Dios bendito del cielo. Un juez emite una condena cuando encuentra al acusado culpable. Yo no sé cuántos de ustedes, quiero que me levanten la mano, cuántos de ustedes creen que Judas es culpable. Poquitos. Wow, esta gente es mucha benevolencia. Bájame la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que Judas es inocente? Uy, y los que no levantan la mano, ¿qué creen? Usted no está en ningún lado. ¿Sabe qué es peor? Estar en la mitad. Otra vez, ¿cuántos creen que Judas es culpable sin miedo? Bájame la mano. ¿Cuántos creen que Judas es inocente? Ah, ahora sí con ay, los hombres ahí están pintaditos de verdad. Inocentes. Bueno, quiero decirle, está bien lo que usted esté pensando, que es inocente, está bien. Yo voy a decirle lo que yo pienso según esta historia. Yo pienso que Judas es culpable. Que es culpable del delito del pecado que cometió. Judas es culpable. Y hoy tenemos a un juez que va a dar una condena sobre esta situación. Pero nuestro juez es tan diferente al juez que vemos en el mundo. Y aunque yo hoy estoy viendo y muchos de ustedes, la mayoría estamos de acuerdo con que Judas, o sea, si fuera por Judas, lo condenamos, ¿cierto? Le va a dar condena. Solo 3 no le pueden ayudar a Judas. Pero una de las cosas que aparece en escena cuando alguien es culpable como Judas. Yo no sé si usted esta mañana Dios le está hablando, no le voy a pedir que levante la mano, pero de pronto Dios le está hablando a usted de algo muy personal y usted en su corazón dice, yo soy culpable. Yo soy culpable. Pero algo muy distinto es que cuando alguien es culpable, Jesús aparece de escena y dice, ok, él es culpable, yo sé que él o ella es culpable, ellos merecen una condena por lo que hicieron, pero Jesús dice, no se la apliquen a ellos, denme la mano. Yo pago por ellos, yo pago por el pecado de los que están aquí. Jesús aparece y dice, yo pago porque yo quiero darles a ellos esa libertad, porque vemos que hasta el último minuto
Judas tuvo la oportunidad, pero como él se suicidó, no pudo ver la oportunidad de Jesús. Pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad de recibir esa bendición de parte de Jesús. Que aunque somos culpables muchas veces de cometer errores, de cometer pecados, Jesús dice, yo pago por ellos. Y Él dijo un día en la cruz hace más de 2000 años, yo fui a la cruz. Yo pagué un sacrificio, allí yo derramé mi sangre, dice Jesús. Mi cuerpo fue latigado, mi cuerpo fue golpeado, fue escupido, fui traicionado, pasaron muchas cosas, pero yo fui ahí por ellos. Porque yo sé que ellos iban a pecar. Porque yo sé que el mundo, el humano, el ser humano es vulnerable. Y Jesús dijo, yo voy a la cruz por ellos. Pero si tú no entiendes el proceso de la cruz, tú te puedes condenar. Automáticamente tú, no Jesús. Pero si tú en esta mañana recibes lo que Él quiere hacer, hay una promesa de restauración para tu vida. Él quiere liberarte hoy mismo del conflicto interno de la traición. Yo no sé, Dios, que te ha hablado en esta mañana en el mensaje. Yo no sé si te ha hablado de que has traicionado tus convicciones. Yo no sé si de pronto Dios te ha hablado que has traicionado tu fe, si has traicionado tus sueños, tus anhelos. Quizás de alguna manera has traicionado tu familia o has traicionado la confianza que te han dado tus pastores. Yo no sé, Dios, de qué te está hablando en esta mañana. Pero Jesús quiere condenar todo espíritu de Judas que se quiere levantar en el corazón de los hijos de Dios y exponerlo para traer libertad. Así que, si usted quiere recibir eso, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Si usted lo quiere recibir. Antes de orar, voy a poner una canción allí. Es una canción, no tenga mis dudas, para mi gusto es un toque melancólico. Pero cuando estaba hoy como otra vez repasando el mensaje, comencé a tararear esto en mi mente y yo entendía que era el Espíritu Santo porque hace años no la escucho. Yo quiero que usted escuche esa canción con mucho entendimiento y la cante y le va a salir la letra. Usted la puede cantar o usted puede meditar y decirle al Señor, háblame en esta mañana. Si es que usted hasta ahora dice este mensaje como que nada que ver conmigo, dígale, Señor, háblame. Ponla yo. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre que crudo dolor. Hace tanto tiempo que un día mío para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra en mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces entrando en contiendas sin discusión, buscando alcanzar a ser más grande que no. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la Dios. Yo quiero una iglesia que salga de vino, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero volar.
no liberaba el castigo atroz, aquella que al verse a tu marido le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño que mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. A ti quiero orar. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño que mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. A ti quiero orar. Padre, en esta mañana, Señor, ponemos en tus manos, amado Jesús, toda esta palabra. Padre, yo clamo a ti que sea una palabra que haya exhortado el corazón de tus hijos. Espíritu Santo, sé tú exhibiendo todo aquello que el enemigo ha querido traer para dañar. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, Señor, como Madre espiritual, pastora de esta casa, yo declaro que tú desmantelas, Señor, todo aquello que el enemigo quiere gestar en lo oculto, todo aquello que quizás ese espíritu de traición, ese espíritu que se quiere levantar, Señor, porque Jesús estuvo allí con Judas y Judas no tuvo la valentía de confesar su pecado de lo que había en el corazón. Yo te pido en esta mañana, Espíritu de Dios, que tú traigas una iglesia que sea capaz de confesar sus pecados unos a otros, como dice tu palabra, para que sean sanados. Padre, trae sanidad sobre esta iglesia. Trae un temor santo, Señor, sobre quién eres tú, sobre tu iglesia, sobre tu palabra. Trae ese temor, amado Jesús, que nos ayuda a rendirnos ante tu voluntad. Dígale algo al Señor con sus palabras, con su boca, según lo que Él le ha hablado. Dígale, Señor, quizás pedirle perdón porque usted ha traicionado a su familia. Quizás porque usted ha traicionado sus convicciones. Quizás porque usted ha traicionado a alguien en su trabajo. Quizás porque ha habido algo de traición en el ministerio. O yo no sé qué Dios le está hablando en esta mañana, pero permita que el Espíritu Santo tome el control de su corazón en este día. Y usted puede entender el propósito para el cual fue llamado usted. Y usted no deje que el propósito muera. Y usted no deje que el propósito se destruya, así como lo que pasó con Judas. Padre, queremos recibir, Señor, tu perdón, tu gracia. Una gracia, Señor, que no depende de nosotros. Una gracia, Señor, que depende de un juez justo, como dice tu palabra. Señor, pero aquellos que no quieren reconocer eso delante tuyo, quizás pueden haber consecuencias. Ayúdanos a entender, Señor, que tenemos la elección, que tenemos el poder de elegir entre la vida y entre la muerte, entre la bendición y la maldición, que podemos elegir entre hacer las cosas bien o hacerlas mal. Señor, tú has dado un poder de elección a tus hijos. Así que yo te pido, Espíritu de Dios, que tú tomes esa sabiduría de lo alto y tú pongas ese manto en esta mañana de restauración en esta casa.
Señor, restaura corazones que han caminado en religiosidades, corazones, Señor, que no han querido rendirse ante tu voluntad, ante tu propósito, corazones que no han querido confesar. Hoy creemos, Espíritu de Dios, que tú haces algo nuevo en el nombre de Jesús. Hay algo nuevo ahora mismo, Señor. Hay algo nuevo que tú haces en tu casa. Hay algo nuevo que tú haces en las personas. Yo no sé si usted siente un llamado de parte de Dios, si usted, si anhela, puede pasar adelante. Yo quiero orar por las personas que sienten que Dios les está hablando de manera muy particular con el mensaje. No tenga temor, no tenga pena.